Vamos por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 16a. ¿Lo tenemos por ahí? 3:16a. Cuando digo A es que usted se detiene leyéndolo en la primera coma. ¿Sí? ¿Sí lo tenemos por ahí? Por ahí también se lo pueden poner en las pantallas de repente. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 16. Mira, ahí está todo. Vamos a leerlo todo, pero, ¿sí? Aquí lo tenemos todo, ¿sí? Vamos a leerlo todo. ¿Estamos? Dice 1, 2, 3. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Nuevamente, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Hasta ahí. Otra vez, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Ok, pueden tomar su lugar. Hace un tiempo una iglesia cristiana quiso hacer un examen para un siervo de célula, que a su vez iba a ser un maestro de escuela dominical. Y querían saber qué tanto sabía de la Biblia. Y entonces le hicieron algunas preguntas. ¿Sí? ¿Qué parte de la Biblia le gusta más? Él contestó, me gusta más el Nuevo Testamento. Después le preguntaron, ¿cuál libro del Nuevo Testamento es su favorito? Él respondió, pues el libro de las parábolas. Ellos después le pidieron que le relatara una parábola para que el comité de membresía escuchara, y un poco incierto comenzó. Hubo una vez un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Después siguió su camino y visitó a la reina de Saba, y ella le dio al varón 1000 talentos de plata y 100 mudas de vestidos. Y él se subió a su carro y se fue manejando enfurecido, y mientras manejaba pasó debajo de un árbol y sus cabellos se enredaron en una rama y se quedó allí colgado. Y estuvo colgado muchos días y muchas noches. Los cuervos le trajeron alimento para comer y agua para beber. Y una noche, mientras dormía colgado, su esposa Dalila llegó y le cortó el cabello, y así se cayó en los pedregales. Y comenzó a llover, y llovió 40 días y 40 noches, y el varón se escondió en una cueva. Después continuó su camino y conoció a un hombre que le dijo, venid a cenar conmigo. Él le respondió, no puedo ir, tengo una esposa. Y el hombre se fue por los caminos y los vallados y le forzó a entrar. Entonces vino a Jerusalén y vio a la reina Jezabel sentada en lo alto de una ventana del muro. Cuando ella lo vio, se rió, y él le dijo, echadle fuera de allí. Y la echaron fuera. Y él dijo, echadla de nuevo. Y la echaron fuera 70 veces 7. Y los pedazos que recogieron de ella llenaron 12 cestas. Ahora, ¿de quién será esposa ella en el día del juicio? Y el comité dijo, este hombre sabe mucho. Cuando platicaba esta situación con mi esposa, dijo, mira, a lo mejor los que no saben mucha Biblia no te van a entender. Porque revolvió todo. Hizo de todo, Imagínense, estaba colgado y su esposa vino y le recortó los pelos, ¿verdad? ¿Quién fue el que estaba colgado en la rama? Saúl, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermanos. Absalón. Qué tremendo, hermanos, que muchas de las veces la palabra de Dios por ahí está olvidada. Desconocemos nuestro punto de fe y práctica, la Biblia. Y muchas veces decimos amén a todo, pero desconocemos la Escritura. Ni siquiera sabemos si lo que está diciendo que está al frente está en un contexto correcto, o está diciendo lo correcto, o está sostenido bíblicamente. Y me llama la atención esta porción de la Escritura que el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo abunde en vosotros. Me llama la atención que no dice que la palabra de Cristo more, sino dice que la palabra de Cristo abunde. Es decir, no dice poquito,
¿sí? No dice más o menos, no dice superficialmente, sino dice que abunde, ¿verdad? Y abundar es precisamente eso, llenar hasta que rebose. Y la recomendación del apóstol Pablo es que en medio de la adversidad por la que estaban pasando ellos y todo el tipo de situaciones por las que vivían, ¿sí?, fuera sostenido por la palabra. Y el deseo del apóstol Pablo también es que esa palabra realmente fuera ministrada entre unos y otros. Recuerde que estamos viendo lo que llaman los teólogos los mandamientos unos a otros. Más adelante viene exhortarlos unos a otros, alentarlos unos a otros. Es decir, todo lo que tiene que ver con las relaciones entre los miembros de una iglesia. Recuerden que la iglesia no es un cuerpo muerto, hermanos. Recuerden que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Y todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que tracemos, aún todo lo que finalmente pueda estar en lo profundo del corazón, tiene que partir de un conocimiento bíblico para que las relaciones entre unos y otros realmente puedan ser sanas y saludables. Es decir, no se nos pide que partamos de nuestra experiencia para tener excelentes relaciones con los demás. No se nos pide que tengamos conocimiento filosófico para poder tener una buena relación con los que nos rodean. Se nos pide que la palabra de Dios sea la que realmente regule, bendiga y dirija la relación entre unos y otros. Cuando esto llegue a suceder, hermanos, entonces habrá muchísima bendición en la vida de la iglesia. No perdamos el enfoque. El apóstol Pablo está hablando directamente al corazón de la iglesia para que la iglesia se fortalezca en sus relaciones y juntos realmente puedan enriquecerla adentro, pero también puedan enriquecer lo que está afuera. Decía en la iglesia primitiva, y la gente se añadía cada día, ¿sí?, en relación a lo que veían dentro de la iglesia. Mirad, mirad cómo se aman. Y entonces, finalmente, la gente llegaba al conocimiento de Jesús. Mis amados hermanos, una iglesia en sus relaciones debe aportar mucha riqueza. Debe haber tesoros, ¿sí? Debe haber bendición en esa relación. Jesús mismo dijo, ¿sí?, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. La intención, mis amados hermanos, de parte de Dios hacia nosotros es que nuestras relaciones realmente nos lleven al fruto. Quiere relaciones fructíferas entre unos y otros. No quiere relaciones infructíferas. Quiere relaciones que glorifiquen el nombre de Dios. Relaciones que bendigan y exalten el reino. Relaciones, hermanos, que nos lleven a la adoración delante de la presencia de Dios. Cuando hay un siervo de Dios, cuando hay un cristiano consagrado a Dios, abundando en su palabra, siempre habrá y siempre será de bendición y siempre será bendecido. Siempre habrá tesoros, siempre habrá riquezas, siempre habrá fruto. Porque la palabra, hermanos, se encarga por ella misma simplemente en relación a tener la relación con Dios estrecha, como consecuencia de tener una excelente relación en Cristo. Es Cristo en mí, es Cristo en usted, finalmente, que es manifestado con sus hechos, con sus obras, y entonces eso produce una excelente relación con los demás. Cuando el corazón de un cristiano, de un creyente, no está gobernado precisamente por Cristo, por su palabra, entonces, mis amados hermanos, podríamos fácilmente meternos en conflictos constantes. Pero cuando hay un corazón, hermanos, dependiendo totalmente de la vid, ¿sí?, como rama, entonces habrá mucho fruto, y su fruto excelente. El deseo del apóstol Pablo, hermanos, es que sí haya fruto, fruto de bendición en las vidas nuestras. Que las relaciones que tengamos realmente, hermanos, nos lleven, hermanos, en una expresión de glorificar el nombre de Dios. Que las relaciones entre unos y otros, mis amados hermanos, nos lleven al quebrantamiento, nos lleven a reflexión para estar cada día más dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa entonces, mis amados hermanos?
¿Qué requisito tenemos que tener para que esa palabra abunde en nosotros? ¿Qué requisito tenemos que tener para que realmente en mi relación con la iglesia, en mi relación con los demás, realmente, hermanos, haya ese fruto del cual Dios está anhelando que exista en la vida de la iglesia? La iglesia no está muerta, Cristo mora en cada creyente y como resultado de esa relación deben fluir ríos de agua viva dentro de cada creyente que está envuelto en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el requisito para que en mi relación haya fruto con los demás? Yo no debo estar esperando que los hermanos hagan esto. Por supuesto que cada quien lo debemos hacer, es nuestra responsabilidad. Pero yo, ¿qué tengo que hacer delante de Dios? Miren lo que dice Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 13, versículo 9, el Señor Jesucristo está hablando acerca de parábolas. Y viene hablando una, otra, 3, 4 parábolas seguidas. En esta parábola está hablando acerca del fruto, de la semilla que cae en buena tierra. Están del otro lado del mar de Galilea, cruzan al otro lado y en casa, supongo, de Pedro. Pedro les pregunta, Señor Jesús, ¿por qué les hablaste por parábolas? Y Jesús le contesta a los discípulos, porque a ustedes os es revelada la gracia del conocimiento de este misterio, pero a ellos no. Les hablo por parábolas porque oyendo no oyen, viendo no ven y no alcanzan a discernir absolutamente nada. Si usted lo ve hasta ahí, versículo 10, 11, 12, usted diría, oye, realmente entonces lo que Jesús quería es que ellos no se dieran cuenta. Lo que Jesús está diciendo entonces es que para ellos estaba revelado cierto conocimiento. A partir del versículo 3, hermanos, nos muestra claramente la responsabilidad que cada uno tenemos para estar atentos. Déjenme le explico. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque Faraón endureció su corazón. ¿Por qué en Romanos Dios los entregó una mente reprobada? Porque ellos decidieron adorar las cosas creadas antes que al Creador. Por eso dice el libro de Proverbios que quien es necio y se le exhorta una y otra vez, dice, será tanta el quebrantamiento de parte de Dios en su vida cuando Dios actúe, que no habrá medicina para él. ¿Está usted entendiendo? A partir del versículo 13 nosotros nos podemos dar cuenta que está implícita la responsabilidad del hombre para poder entender. Dice Jesús, a ellos les ha sucedido lo que dice el profeta Isaías, porque su corazón se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente. Esa palabra pesadamente, hermanos, me llama mucho la atención porque en su original quiere decir se sordean. Esa se usa hoy, pero la gente no sabe ni por qué la usa. ¿Sí me explico? No sabe su original ni el contexto. Pero lo que está diciendo Jesús, ellos se sordean. Y por eso les hablo por parábolas, no sea que se conviertan y yo los sane. Los quiero sanar, pero a causa de la dureza de su corazón, a causa que no quieren oírme, a causa que no quieren oír, han decidido totalmente darme la espalda, entonces los entrego a esa situación. ¿Está llegando la información, mis amados? Dice Jesús, de verdad les digo, que muchos profetas y hombres de Dios quisieran oír lo que ustedes están oyendo y quisieran ver lo que ustedes ven. Por eso a ustedes les he revelado esta gracia de saber acerca de los misterios del reino. Y es que, mis amados hermanos, ciertamente, si yo no quiero oír, yo digo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, y no oyes. Cuando tú eres una persona que habla delante de la gente, o eres un consejero,
tú te das cuenta hasta dónde la persona está recibiendo lo que tú le dices. Y tú puedes percibir por sus actos corporales, se llama lenguaje corporal, que finalmente ya se bloqueó. La persona viene y te dice, mire pastor, esto. Y tú lo oyes una vez, 2 veces, 3 veces. A la tercera vez le dices, te aconsejo esto, tienes que empezar a hacer esto. Y cuando vienen de nuevo y te piensan a echar el rollo de nuevo y tú le dices, hiciste esto, tú ves su reacción. Inmediatamente, ¡pum!, se bloquea. No quieren oírte. Quieren que tú les escuches, quieren que tú les apapaches, quieren que tú les consueles, pero no quieren tener cambios, no quieren oír. ¿Está llegando la información? Dice Jesús, ellos se sordean. Mis amados hermanos, la Escritura dice que cuando vayas a la casa de Dios, te acerques más, ¿para qué? ¿Para qué? Para oír. Lógicamente, el contexto es ese. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, a dejarla entrar en nuestro corazón, a dejarla que nos ministre, que la palabra realmente, que a veces es dolorosa y a veces es fuerte. Me dijo un hermano en la salida, hermano, usted me pasó por encima con un tráiler. Le dije, yo no, la palabra le pasó, porque a mí también me pasó, y no fue un tráiler, fue un vagón de tren. A veces, mis amados hermanos, ciertamente la palabra llega y yo digo, esto yo no lo puedo predicar. Sin embargo, tengo que caer quebrantado y decir, ayúdame, Señor. Ten misericordia y ayúdame para que esta palabra, ¿sí?, pueda ser de bendición para mí y como consecuencia pueda ser de bendición para aquellos que la escuchan. Hermanos, no podemos oír la palabra solamente que nos agrada y que nos cae bien al corazón. Tenemos que estar dispuestos a escuchar todo el consejo de Dios. Es lo que dice la Escritura. ¿Amén o no amén? Tenemos que escuchar todo el consejo de Dios. Yo no puedo ser de bendición para mi iglesia si finalmente ya de antemano vengo bloqueado porque no quiero ir al prieto ese que está hablando. De antemano ya está tocando un tema que no me gusta, cierro mi corazón, endurezco mis sentidos y finalmente dijo, no oigo, tengo orejas de pescado. Porque quizás está predicando algo que me está confrontando delante de la presencia de Dios. Y toda confrontación trae consigo detrás una bendición para nuestra vida. Porque la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Yo no puedo llevar riquezas, yo no puedo ofrecer tesoros, yo no puedo ofrecer fruto en mi relación con los demás si finalmente no estoy poniendo atención a la Escritura. Si finalmente no me interesa. Algunos de nosotros, mis amados hermanos, lo puedo decir con todo dolor, porque nuestra naturaleza nos lleva precisamente a eso, alejarnos de esto, ¿sí? Pensamos que el oír la palabra es el domingo en la mañana. Cuando Jesús está diciendo del oír, es porque Él es Dios y no hay estatuto establecido todavía para que ellos lean. Pero hoy nosotros tenemos la revelación, dice Pedro, completa, no le falta absolutamente nada. Tenemos la Escritura en nuestras manos. Tenemos la bendición en nuestras manos para llegarnos a ella y que de nuestro interior, como partiendo de la relación que yo llevo con Cristo, a través de lo que Cristo dice en la Escritura, de mi interior realmente corran ríos de agua viva. No muerte, mis amados. No muerte. El verdadero creyente, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, realmente tiene el gozo del Señor. Porque la palabra y el poder de ella lo sustenta.
¿Que tienes crisis? Bienvenido al mundo de los seres humanos. ¿Quién no tiene crisis? Y las crisis son permitidas de parte de Dios para que nosotros podamos ver, oír y experimentar a través de la palabra de Dios el poder de Dios en nuestra vida. El deseo de parte de Dios entonces, hermanos, es que en nuestras relaciones haya realmente tesoros, haya fruto. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura presentarte ante Dios como obrero aprobado. Y luego al final del versículo dice, que usa bien la palabra de Dios. Yo me puse a ver en el contexto general de todo el libro, ¿qué es usar bien la palabra de Dios? Bueno, estaba rodeado de falsos maestros que mal usaban la palabra de Dios, la dejaban sin fruto, sin provecho, la manipulaban. Al final la palabra no producía lo que produce la palabra bendita de Dios. La palabra de ellos no producía eso. Porque la palabra de Dios produce descanso, produce paz, produce bendición, produce fruto, produce amor, produce plenitud, quebrantamiento, arrepentimiento, redarguye el corazón. Y un hombre que usa bien la palabra de Dios, partiendo del contexto perfecto de ahí, es un hombre que no mutila, no corta, no saca de contexto la palabra, se la aplica a sí mismo y valientemente, fíjese bien, valientemente, amorosamente, misericordiosamente, la usa cuando es necesario, se para en la línea y no importa a dónde llegue. ¿Está usted escuchando? Y es que a veces nos da por favorecer a ciertas situaciones y a ciertos hermanos. Pero el que traza bien la palabra de verdad es un hombre que ha visto la revelación gloriosa y divina de parte de Dios a través de la oración, a través del ayuno, leyendo la palabra, se para en la brecha y traza un juicio. Con amor, con misericordia, con cuidado, ¿sí? Pero traza la verdad. Hay momentos en la vida, mis amados hermanos, que la palabra tiene que ser la que nos dirija realmente. Hay situaciones en nuestra vida, mis amados hermanos, que si no nos apoyamos en la palabra, si no nos de verdad no nos dirige la palabra, entonces sería un caos. Y a veces tenemos que dictar esa palabra para que la palabra finalmente sea la que produzca fruto en las relaciones. Es mejor una verdad completa que una mentira a medias. Porque finalmente la verdad nos hace libres. Mis amados hermanos, el mundo grita e implora por personas, por creyentes que tracen bien la palabra de verdad. Son personas, mis amados hermanos, que están llenas de la presencia de Dios. Son personas que realmente tienen el equilibrio de Dios en sus manos. Y cuando ellos hablan, bendicen. Cuando ellos exhortan, no duele. Cuando ellos hablan, hermanos, el nombre de Dios es glorificado. Y usted quiere estar al lado de esas personas porque tienen contenido, tienen sustento en lo que hablan. Hay amor, hay compasión, hay misericordia. Pero por sobre todas las cosas, hay verdad. Necesitamos en nuestra iglesia, mis amados hermanos, usar y trazar bien la palabra de Dios de verdad. Y al pecado, llamarle pecado. Y a la cosa santa, llamarle santa. No podemos encubrir. No podemos abrazar.
sobre todo con falsedad y encubriendo y por ahí tratando de pintar una mentira. Debemos trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué tanto conoce usted la palabra de Dios? ¿Qué tanto está usted lleno de la palabra de Dios? Mire, con todo respeto, hermanos, hay un hermano que pidió todas las predicaciones desde que empezamos hasta ahorita. Todas las pidió. Y yo le dije, ¿para qué quieres tantas? Me dijo, hermano, estas las regalo, algunas las vendo, pero son de mucha bendición para mucha gente. Dice, están a 20 pesos, están baratas. Realmente le pudiéramos regalar el disco, pero necesitamos que haga conciencia de que las cosas cuestan simplemente. Pero ¿por qué no oímos la palabra si tenemos todos los adelantos tecnológicos para oírla? ¿Por qué no, en lugar de escuchar cualquier otra cosa, metemos la palabra en nuestro coche? Entiendo que hay canciones románticas maravillosísimas y que usted es un enamorado, pero enamórese de Dios. De vez en cuando meta la palabra, mi amado. Pastor, ¿ya escuchó la última de Luismi? No. Pero mira ahí este salmo. Tenemos la bendición de prender la televisión, oír palabra de Dios. Prendemos el radio y hay palabra de Dios. Es importante entonces, mi amado hermano, que regresemos para conocer más de la palabra de Dios. Todo texto sacado de contexto es un pretexto. Hay hermanos que toman la Biblia, le dan vueltas y dicen lo que Dios me diga y ¡pum! ¿Sí estamos aquí, hermanos, o no? ¿Cuántos se identifican con eso? Es que Dios me dijo. Una vez un hermano aquí dijo, va a ir y abrió la Biblia y le agarró. Aquí mero, Dios, gracias, Padre. Y Judas fue y surcó, dijo, ¡ay, Satanás! Dijo, se me hace que él dice con la izquierda, déjame cambiarle de mano. Y ¡pum! Ve tú y haz lo mismo, hijo. Ve tú y haz lo mismo. ¡Ay, pues! La tercera va a la vencida. Ábrele. Lo que has de hacer, hazlo ya. ¡Ah, su! Trazar bien la palabra de Dios es lo que necesitamos en nuestras relaciones, porque es lo que nos va a llevar a la salud, es lo que nos va a llevar a la plenitud y es lo que nos va a llevar a glorificar el nombre de Dios. A veces no nos gusta que alguien finalmente dicte un veredicto sobre nuestra actitud, la situación que se está dando, pero finalmente es lo mejor que puede suceder. No le digas porque el hermanito se va a ir, no le digas porque el otro hermanito se va a enojar, no le digas porque este se cree mucho y no acepta nada. Pues entonces, ¿de qué se trata la iglesia? ¿De decirte cosas que te agraden? No estamos tratando de quedar bien con nadie. Estamos tratando de que la palabra de Dios bendiga nuestra vida, que la palabra de Dios sustente nuestra vida, que la palabra de Dios realmente nos fortalezca para que cuando venga la situación, venga la prueba, el momento de dificultad, la situación de crisis, realmente pueda estar fortalecido y sostenido por la palabra, porque la palabra me promete bendición, porque la palabra me promete paz en medio del problema. Eso es lo que necesitamos realmente, mis amados hermanos. Qué interesante. Necesitamos guardar bien la palabra de Dios en nuestro corazón. Jesús dice, no son bendecidos aquellos que oyen la palabra, sino aquellos que la oyen y la guardan. Salmo 111:9, ¿qué dice? En mi corazón, o 119:11,
En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para que no pecar contra ti. En mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos. Mis amados hermanos, la palabra es un tesoro. ¿Qué es lo que usted cuida con más detalle en esta vida? ¿Lo que vale? ¿Qué es lo que usted guarda con más detalle? ¿Lo que vale? Sí, eso es lo que cuida. Y tiene que estar bien resguardado, ¿sí o no? Es lo que pone detalle, cuidado, para que las cosas estén ahí cuando usted lo necesita. En el contexto, hermanos, es tomar la palabra, guardarla en el corazón para usarla cuando esta palabra se necesita. Esa es la manera, mi amado hermano, en que yo voy a producir tesoros en la vida de mi iglesia. Por la profundidad del corazón, hermanos, ¿habla qué? La boca. Cuando mi corazón está lleno de la palabra de Dios, porque la tengo guardada ahí, hermanos, cuando yo hable, voy a bendecir al que está a mi alrededor. El deseo de Dios es que nosotros, con la palabra, restauremos, bendigamos, demos esperanza, alertemos, amemos. Eso es, hermanos, lo que Pablo está diciendo, que la palabra de Dios more en vosotros, que no sea su experiencia, que no sean sus propios razonamientos, que no sea usted, que sea la palabra la que fluya con libertad dentro de la congregación, en la relación entre unos y otros, que cuando estemos platicando en sobremesa, no comamos taquitos al pastor, taquitos al coordinador, taquitos al siervo de Dios, al siervo de célula, que realmente cuando estemos en sobremesa de nuestro corazón fluya el poder de Dios, sostenido por la palabra que abunda en mi corazón. Ese es el deseo de Dios, mi amado hermano. ¿Usted quisiera ser de esos que cuando habla realmente bendice? ¿Qué es lo que sale de su boca regularmente? ¿Quejas? ¿Murmuraciones? ¿Rencillas? ¿Pleitos? ¿Iras? ¿Contiendas? ¿Qué es lo que sale? El deseo de Dios es que su palabra abunde en usted. Porque el primer bendecido es usted cuando la palabra empieza a llegar. Cuando usted se llena de Dios, recuerde, usted es bendecido y usted es de bendición para los demás. Que haya juicio, equilibrio en su mente para recibir exhortación a través de la palabra y que diga amén. Si es cierto, me equivoqué, perdónenme. ¿No dice exhortar los unos a los otros? ¿O nomás dice alentar y soportar los unos a los otros? ¿Dice exhortar? ¿Dice amonestar? La palabra tiene que fluir en todos los sentidos. ¿Quién se molesta cuando lo amonesta? No diga mejor. ¿Cierra su corazón? Sí. Se ofende, se hiere y se siente agredido. Y empieza inmediatamente a decir, no, pero mira, este hace esto. ¿Y por qué me dice si este hace esto? Este hace esto otro. Y me molesta, hermano. Por supuesto que la palabra de Dios no es para andársela adjudicando a cada quien. Ni andar buscando una escopeta para ver, a ver si se equivoca este hermano. Porque hay hermanitos que tienen ese ministerio, ¿se sabía? ¿Sí? Cargan bien su escopeta y ya andan viendo a ver quién se equivoca para dispararle todo su arsenal. Es el ministerio de ellos. En contra de todo y a favor de nada. Cuando debieran estar revestidos del poder de Dios, de la palabra de Dios, para restaurar relaciones quebrantadas, para bendecir a mi familia, a mi amada, a mi amado, a mis hijos, para que a través de la palabra pueda amarlos, pueda abrazarlos, pueda alentarlos y pueda hacerles sentir que las promesas de Dios, aunque algunos las tenemos por tardanza,
han de llegar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es poderosa hasta el día de hoy. Él no se equivoca. Él tiene promesas de bendición para usted y para mí. Queremos relaciones sanas y saludables. Debemos prestar atención. ¿Tiene oídos? Oiga. No engrose su corazón. No se sordee. No levante la mano. No diga absolutamente nada. ¿Cuántos de ustedes, cuando hay una verdad predicada, simplemente se traban? Ni siquiera hágame un gesto porque lo voy a detectar. Hágame así. Qué bendición, porque la palabra de Dios nos alerta a que nos llenemos de ella. Para que todo el consejo de Dios, todo el contexto de la palabra, sea una bendición para nuestras vidas. Ciertamente mis hijos se sienten amados por mí. Pero cuando hay que exhortar, cuando hay que disciplinar, cuando hay que amonestar, hay que hacerlo. ¿Qué cuesta? Sí. ¿Que duele? Sí. ¿Que quisiera evitar eso? Sí, como humano. Pero finalmente, Dios me va a cobrar factura tarde o que temprano. Prefiero enfrentar la molestia hoy y no arrepentirme el día de mañana porque no lo hice. Llénese de la palabra de Dios. Abra su corazón a la palabra de Dios, a las advertencias de Dios, a las alertas de Dios. Nunca es tarde, hermanos. Nunca es tarde. Un creyente, hermanos, produce tesoros y produce riquezas y produce fruto en la congregación cuando éste comparte la palabra como palabra de vida. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2. Creo que es el 16. A lo mejor me equivoco, déjese le doy exacto porque como se graba de repente puede haber un problemita por ahí. Pero mire lo que dice y me impresiona mucho quién lo dice, el apóstol Pablo ahí en Filipenses. ¿Sí? 2:16, sí tengo memoria. 2:16. Dice, ha sido de la palabra de Dios. Ha sido de la palabra de vida. De tal manera que yo no tenga que lamentarme, de tal manera, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. El apóstol Pablo, mi amado hermano, se quería asegurar de que los hermanos en la fe realmente estuvieran tomados de la palabra de vida. Una persona que está tomada de la palabra de vida, una persona que imparte palabra de vida, aquel que no conoce la verdad. Mi amado hermano, el mundo está muerto, el mundo necesita de nuestra iglesia, el mundo necesita de nuestra boca, el mundo necesita de nuestra confesión, nuestra familia necesita de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Nelson? Dijo, no me preocupa tanto el silencio, el problema del mundo, me preocupa el silencio de la iglesia. Cuando tú ofreces la palabra como palabra de vida, involucras a los que están a tu alrededor. Tienes un grupo precioso entre semana para llevar a esa persona que le hablaste de la palabra de vida. Transmite la palabra de vida. Hay bendición cuando tú transmites esa verdad. Muchas cadenas se rompen, muchas ataduras están muertas en el nombre de Jesús. Hay bendición cuando le proclamas a otro la palabra de verdad, la palabra de esperanza, la palabra de amor, la palabra de vida. El mundo está muerto y necesita de que la palabra que inunde nuestro ser toque al mundo. Y un creyente en la vida de la iglesia produce mucho fruto
cuando lo vemos llegar con su fruto, llegar con su gente. ¿Por qué? Porque les ha predicado la palabra de vida. Dios no lo hizo infructífero. Dios lo hizo fructífero. Para que la palabra de Dios en usted realmente pueda producir palabra de vida en un mundo que necesita cada día más de Dios. En un mundo que está muerto y que está vacío. Use bien la palabra de Dios. Porque es útil para edificar a la iglesia. Y es útil para proclamar las buenas nuevas a aquel que no lo conoce. Que las relaciones entre nosotros, hermanos, no partan de nuestro estado. No partan de nuestro conocimiento en relación al mundo. Que partan en relación a de lo que yo estoy lleno. La iglesia se debe mover a través de todo lo que Jesús manifiesta y enseña en la palabra. Que la palabra abunde más y más, ¿en quién? En vosotros. Ministrémonos los unos a los otros con la palabra de Dios. Búsquela, óigala, ponga atención, transmítala, de tal manera que haya fruto en su relación con los demás. Fruto para bendición, fruto para esperanza, fruto para restauración, fruto que permanezca delante de la presencia de Dios. La palabra nunca vuelve vacía. Y recuerde, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Haga uso de la palabra de Dios. Yo ya terminé. Solo nos queda, hermanos, reflexionar acerca de esta verdad. ¿Qué es lo que mueve sus relaciones? ¿Qué es lo que platica con los hermanos en la fe? Por la abundancia del corazón, habla la boca. Por la abundancia del corazón, habla la boca. Sea honesto con Dios. ¿Qué es lo que dice a veces que lejos de construir en el reino de Dios simplemente lo destruye? Sea honesto con usted. ¿Cuál es la actitud de su corazón después de haber sido ministrado por la palabra? ¿Cómo reacciona ante las circunstancias después de que la palabra le ha bendecido y le ha llenado? ¿Cuál es su actitud dentro del cuerpo de Cristo? ¿Produce riquezas? ¿Produce fruto en abundancia? Usted decide. Si usted quiere venir hoy y decirle, Señor, ciertamente a veces lo que hablo son peor que culebras, tarántulas, escorpiones, es peor que eso. Lejos de producir riquezas y fruto dentro del cuerpo de Cristo, wow, destazo a todo mundo. Me quejo de todos. Todos son culpables, nomás yo estoy bien. Todos los demás están mal. Y es que no hacen esto, si hicieran aquello. Eso no produce bendición, mis amados hermanos. Son criterios. Pero que su fundamento sea la palabra. ¿Es de los que edifican a la iglesia? ¿Es de los que bendicen al cuerpo de Cristo? ¿O es los que destruyen y afectan al cuerpo de Cristo? Que la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. Si usted quiere venir, es un buen tiempo para que se ponga cuentas con Dios y le diga a Dios, quiero abundar más y más en la palabra. Es más, no digo nada porque estoy vacío. ¿Sí? Y no decir nada es pérdida. Es hablar para bendecir el reino de los cielos. ¿Está la palabra de Dios olvidada en su casa?
simplemente la tiene ahí empolvándose. Cada cuando lee la palabra de Dios. Le aseguro que tiene meses que no abre la Biblia. ¿Sí? Y no aplica para todos, por supuesto lo entiendo. Pero si aplica para usted, dígale: Señor, yo quiero empezar a meterme con la palabra de Dios. Quiero empezar a llenarme de la palabra de Dios. Quiero empezar a recibir bendición tuya, Padre, porque tú tienes palabras de vida eterna. Padre, porque tú tienes palabras de bendición para mi vida. Hoy es el día en que tú puedes venir y decirle: Señor, quiero un corazón alegre, quiero un corazón lleno de ti, de tu presencia. Por eso quiero acercarme a ti esta hora. Ahí en su lugar, guarde silencio. Todos los demás que por alguna razón no se pararon, oren por los hermanos que están al frente. Somos un equipo, somos una familia. No es el tiempo para mandar textos, no es el tiempo para platicar, no es el tiempo para ir al baño. Es el tiempo para orar e interceder por los hermanos que hoy pasaron para acá. No tengo fruto, Dios. Hace tiempo no tengo fruto de ninguna especie. Quiero tenerlo. Venga hoy y dígale: Dios, lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Hoy, ore a Dios. Es el tiempo para hacerlo. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice: contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección, paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, me dice: aquí estoy, que por mí murió, que me guarda fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, me dice: aquí estoy, que por mí murió, que me guarda fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, no tengo dudas ni temores, angustia en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice: aquí estoy, que por mí murió, que me guarda fiel, Dios me llevará
hasta la eternidad. Te damos gracias, Dios, por esta mañana, porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias por este tiempo hermoso en el que podemos escuchar tu palabra. Gracias. Padre, pedimos que esta palabra traiga fruto y bendición a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a buscarte de todo corazón, a estar atentos, a usar bien la palabra de verdad, a trazarla bien. Gracias, Señor, porque hay promesa para que cuando el creyente realmente haga lo que tú indicas, Señor, sea bendecido y produzca fruto. Señor, que hagas de nuestra iglesia relaciones fructíferas, relaciones de bendición, relaciones y la comunión realmente te alabe y te exalte a ti, Padre. La comunión entre nosotros. Gracias por esta mañana. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú bendigas a tu pueblo en esta hora. Ayúdanos a buscarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.